La liberación del espíritu puede resultar confusa cuando se le ve desde el punto de vista del sujeto. La guía gnóstica está dirigida a guiar a la sangre, y si entre esa guía se interpone el sujeto, éste solo logrará desorientar al espíritu que despierta, lo que se traducirá en una confusión aún mayor. Solo la conciencia autorreferente que brinda la autoiniciación logra discernir, por ser esta un contacto trascendente entre el Virya y el infinito actual, autoiniciación que abrirá una brecha entre el Virya y la gnosis liberadora. Pero el hecho de que el Virya logre un contacto trascendente que lo orientará hacia la liberación, no debe llevar a la confusión de que tal liberación incluirá la personalidad del Virya en su condición como sujeto consciente. La personalidad es parte de la ilusión, no es manifestación de la esencia increada. Tal confusión es muy común en el caso del Virya perdido, el cual no logra evadir la perspectiva que le es el sujeto consciente, porque parte desde este para tratar de liberar. Por eso se ha dicho en vídeos anteriores que el Virya perdido parte desde la conciencia para intentar liberar al espíritu, y el Virya despierto parte la conciencia para poder lograrlo. Y es que la conciencia, como esfera producida por el potenciamiento del espíritu sobre la psique, conforma una amalgama del alma con el yo perdido, pero tal conciencia no es conciencia verdadera, pues ésta solo ha surgido gracias a la potencia con que el espíritu ha dotado a la razón. Haciendo que la psique logre un bucle de razonamiento continuo, capaz de mantener al razonamiento el tiempo suficiente como para conformar un sujeto histórico en la psique. Por eso la conciencia es sinónimo de tiempo, un tiempo que queda suspendido en la psique lo suficiente como para que ésta procese los fenómenos de manera autónoma, emancipándose de los procesos restantes del mundo, que puestos sobre el microcosmos, resultan en un ente independiente. Pero tal independencia solo se limita a la conciencia, pues el sujeto consciente solo es parte de la psique como sistema postor de sentido, es decir, la conciencia que representa la culminación del propósito del encadenamiento del yo perdido, solo es un sujeto histórico certificador de los procesos restantes de la psique, lo que en últimas resulta en un espectador del mundo y no en un protagonista de éste, al que percibe y certifica como real. Es el sujeto consciente una máquina que reconoce el mundo que se le presenta, a través de referencias externas ajenas a su alcance, procesos cognitivos que se dan en la psique por la velocidad de un razonamiento continuo que logra retener lo percibido, y plasmarlo en el alma como manifestación energética, es decir, la conciencia es la retención temporal de las vivencias más significativas del sujeto, para poder ser plasmada sobre el alma, enriqueciéndola en experiencias de vida, lo que le impulsa a una evolución. En este proceso evolutivo en el que el alma se perfecciona, el espíritu no es tomado como esencia, sino como un simple potenciador de procesos cognitivos con los que el alma se perfecciona. Ello es parte del encadenamiento del yo verdadero, y si se busca liberarle por medio de la utilización del sujeto consciente, solo se estará logrando aprisionarle aún más, pues cuando el Virya no lee los textos gnósticos con la sangre como guía, solo estará adquiriendo un conocimiento que quedará plasmado en su alma como experiencia de vida, y no recuperará la sabiduría que su esencia expone a través de su predisposición gnóstica. Pues la sabiduría no se adquiere como un conocimiento, sino que se recobra como parte de recobrar la existencia, lo que es la verdadera liberación espiritual. Vemos así que la conciencia con la que cuenta el sujeto, es solo una copia de la conciencia genuina, donde esta última lleva tal calificativo, gracias a que no se da como un proceso causa-efecto, estimulado por un fenómeno externo, y procesado para lograr reconocer a tal fenómeno el tiempo suficiente, como para que éste quede plasmado como memoria, en una expresión energética, y pueda mediante ese mismo proceso, demostrar su supuesta existencia. Al dar como existente ese proceso mediante el proceso mismo, el sujeto consciente justifica su existencia, pero ello solo demuestra que tal existencia radica en una paradoja irreductible. Por otro lado, la conciencia verdadera, es autorreferente y acausal, pues para ser consciente, se debe ser consciente como esencia y no como proceso. Esta última conlleva un tiempo dado, y la esencia escapa a toda perspectiva que el tiempo concede en su transcurrir. La conciencia verdadera no es un sistema, sino la más íntima experiencia de autosustentación por parte de la esencia misma. El espíritu, al contrario de lo que se puede llegar a creer, no vive lo que el sujeto consciente vive, es decir, no sufre ni goza, ni ríe, ni llora como lo puede hacer el sujeto, solo brinda potencia a tales procesos que son expresiones del alma. El espíritu no es parte de la personalidad del sujeto, ni participa de su vida cuando los eventos dramáticos que son expresiones del alma se llevan a cabo. Este solo se manifiesta a través y no desde el sujeto consciente,
pero solo cuando el sujeto ha sido retirado por la sangre como perspectiva, y se logra así la conducción de una manifestación del espíritu sobre el microcosmos. Mas no se piense con esto que es el espíritu el que ha deseado manifestarse en el mundo para poner un sentido. Su manifestación se lleva a cabo a través de la sangre, pero no con el fin de participar en el mundo como lo hace el sujeto consciente, o bajo la perspectiva que éste representa, es decir, el espíritu no pone sentido en el mundo. Si hay una manifestación de él en lo creado, no es porque él así lo quiera, sino que la esencia increada solo está regresando a su normalidad, y es en tal reversión, que la perspectiva potenciada por el que es el sujeto consciente, está siendo diluida, desmembrada en su constitución como parte de lo creado. Al espíritu no le interesa destruir al sujeto consciente o al mundo creado. Si tal cosa sucede es porque ha sido el mundo creado el que se ha interpuesto entre el espíritu y su origen. El espíritu no es un destructor de mundos porque ese sea su propósito, porque esa sea su finalidad, o porque así lo desee. Tal cosa sigue siendo un punto de vista dado desde lo creado, ello es parte de la perspectiva del sujeto consciente. Si un constructor edifica una casa sobre una zona sísmica, no se espere que el sismo abandone su naturaleza solo para que la casa permanezca en pie. En tal caso ha sido el constructor el que ha equivocado el terreno para hacer su construcción, y no el sismo el que ha actuado contra esa edificación premeditadamente. La contrariedad que el mundo creado ve en su destrucción por parte del espíritu, es solo su propia perspectiva. Perspectiva que el Viria perdido asegura en su lógica, en la que piensa que marchar en las filas de aquellos que han sido llamados por la sangre, representa la destrucción del mundo como un propósito del propio espíritu, como una decisión tomada desde lo increado hacia el mundo creado, como una venganza del yo ante su encadenamiento, pensamiento que solo representa la incapacidad de la lógica consciente para percibir la verdad increada. Y es que para el espíritu no hay un encadenamiento como tal, lo que está encadenado no es la totalidad del espíritu, sino el yo perdido que es solo una manifestación de él. El espíritu solo está siendo aprovechado en su potencia, no es que haya sido sometido en su totalidad y esté prisionero del todo, solo ha sido desorientado para hacerlo vulnerable a una perspectiva que le parasita, pero no por ello deja de ser infinito y eterno, pues sin estas cualidades no serviría para ser parasitado. La liberación no es acto dado en el mundo, sino la erradicación de todo acto potenciado por el espíritu, lo que representa la destrucción del mundo por omisión y no por intervención. En realidad no hay nada que destruir en lo creado, es decir, destruir lo creado usando la creación misma es permanecer en la ilusión. Y por otro lado, como espíritu libre, la destrucción del mundo, como una supuesta intención dada por el propio espíritu, no sería estratégico, pues el mundo ilusorio es susceptible de ser potenciado por el espíritu, sea cual fuere la intención que éste tuviera hacia él. El espíritu no conlleva intención alguna, es inocente y puro en la eternidad, y al potenciar la ilusión, automáticamente genera una perspectiva que llamamos yo perdido. Ello ocurre gracias a cómo está conformado el mundo, como se dijo, el mundo es susceptible de ser potenciado, tal y como lo es un velero de ser impulsado por el viento. No es que el viento desee impulsar el velero mediante una decisión, conformando para ello una acumulación de viento detrás de la vela, acumulación que es análoga a la hipóstasis del yo infinito, llamada yo perdido, para que el velero cumpla su propósito, sino que el viento ha sido aprovechado en su potencial para hacer que el velero pueda ser impulsado. Es así que en el momento en que el espíritu voltee al mundo para desear su destrucción, aunque su intención fuese de destruirlo, quedaría parasitado de nuevo por haberlo afirmado como una cosa existente, aunque sea para ser destruida, porque el mundo ilusorio funciona por el sentido que se le ponga, pues aunque se le niegue, se le estará afirmando por negación, porque para poder negar algo se le debe tener presente. La esencia increada solo debe permanecer inmersa en su propia existencia, afirmándose a sí misma como una mirada gnóstica orientada hacia la eternidad, de lo contrario, su vector de potencia quedará expuesto para ser parasitado por una voluntad ajena, mediante una puesta de sentido. La potencia increada no tiene más propósito que existir, no tiene una carga pues no es energía, la potencia del espíritu es posibilidad pura. Puede notarse con ello, que el mundo es paradoja, atrapa por la perspectiva de serlo. Es el espíritu en su potencia, el que conforma el plano de realización de lo creado, es decir, es la existencia la que en su posibilidad infinita da paso a que algo sea, pero ese algo que es, no sustenta a su vez una posibilidad infinita que escape a su propia condición de ser, y pueda potenciar otro ser fuera de su propia perspectiva. El ser es solo una creación de la existencia,
estéril como sustentador de una existencia genuina, y dentro de sus posibilidades no cuenta con la potencia para hacer posible lo que el ser lleva como imposible. Pues ella misma no existe, solo es decir, el ser en su aparición, potenciada por parte de la existencia, no hereda la posibilidad de hacer posible lo que para ella es imposible, y como tal, no tiene potencia infinita y eterna, sino solo la posibilidad de hacer lo que es. Queda así relegado a sus propias posibilidades como algo que ha sido creado. Tal creación de la existencia, es capaz de poder ser estructurada para su posterior reconocimiento de él mismo como un ser, pero tal facultad escapa a sus alcances, porque él mismo no puede ser consciente de sí aunque pueda ser estructurado y potenciado por una existencia con el fin de serlo, simplemente porque no tiene la suficiente potencia para lograrlo. Para ello es necesario echar mano una vez más de la existencia, hacer posible lo que el ser conlleva como imposible. Es así que la potencia de una existencia, modifica lo que es, para lograr que sea susceptible de ser potenciado para cobrar la facultad de ser consciente de sí, es decir, una estructura creada capaz de cobrar conciencia de sí como ser, como algo creado, algo estructurado con el fin de ser consciente de sí mismo. Y en el que otra existencia espiritual, es usada para potenciar al ser en su estructura creada y brindarle esa facultad de ser consciente. Tal facultad es tomada por el propio ser como el principio de su existencia, pero ello es perspectiva, pues tal cosa solo es el principio del mundo del que es partícipe. Mundo que representa su propio universo, el universo de lo que es, de lo creado, de lo potenciado por la existencia verdadera, mas para el ser creado, la existencia solo se basa en lo que la facultad de ser consciente le presenta. Es así que se alcanza un nivel de realidad ficticio sustentado en uno verdadero, nivel que muchos aseguran existe por percibirlo a través de esa conciencia creada, o simplemente porque ha sido creado por una existencia verdadera. Mas para que algo se le pueda llamar existencia debe tener la facultad de potenciar que algo sea, sin tener que partir desde el ser mismo, es decir, existir fuera de la perspectiva del ser y poder potenciar que algo sea. Sería un error decir que solo con dejar de ser se podría existir, y que ello demuestra que el ser lleva la existencia como algo intrínseco, pues en tal aseveración no se recobra la existencia, solo se niega el ser, o sea, se está partiendo desde la perspectiva del ser, y con ello solo se llega a otra perspectiva de existencia como lo fue en un principio la aparición del ser mismo. Ello sigue siendo el ser mismo pasando a otro nivel de realidad, que como él, continuará careciendo de existencia. No es lo mismo existir que asegurar que se existe. Por ello el espíritu está fuera de los alcances del sujeto consciente, porque el sujeto como un ser creado, da como existente lo que percibe dentro de lo que su ser logra accionar. Sin la aseveración que el ser afirma sobre sí desde un referente externo para indicar su supuesta existencia, como lo son los procesos cognitivos, quedaría sin poder sustentarse a sí mismo, pues es el propio ser el que afirma su existencia mediante un proceso, mediante algo ajeno a su propio ser, es decir, basa su existencia en una referencia, que aunque es una referencia a sí mismo, tal aseveración es relativa, pues se basa en un razonamiento o en un sentir, lo cual no alcanza la cualidad de verdadera existencia. Pues la verdadera existencia, se autosustenta fuera de todo referente externo, es decir, experimentación pura, experimentación que el ser como creación relativa, refutará de inmediato por no poder ser demostrada dentro de sus parámetros. Lo que en realidad no quiere decir que el ser contenga en sí la existencia genuina, sino que con ello solo demuestra que es incapaz de experimentarla. Es así que lo creado toma potencia de lo increado para poder asegurar su estadía, pues no se le puede llamar existencia a su aparición, ya que fuera de la potencia que recibe por parte de la existencia, es decir, el espíritu, carece de autosustentación. La conciencia del espíritu está implícita en la existencia como la más íntima vivencia de la existencia misma. Notemos que la conciencia, como posibilidad dentro del alma solo justifica su existencia, mas no puede definir el momento exacto de su verdad existencial, gracias a que está conformada mediante un proceso cíclico al que da como esencia, pero que carece de un momento único en el cual asegurarse como existente. En pocas palabras, la diferencia entre una existencia ilusoria y una existencia genuina, es la diferencia entre justificación y justicia.